Muy buenos días, queridos amigos y amigas, tengan todos ustedes, pues trayendo una emisión más de este canal de YouTube Nelter de la Cruz para que se informes, apoyemos. Gracias, Ron, por su like, ahí en la campanita, vamos a quitar el recuadro, seguimos. Presidente, conocer su opinión sobre estas declaraciones que hizo Lorenzo Córdoba, el presidente del INE, acerca de que Lorenzo Córdoba, del INE, quien advirtió que el órgano está sometido a una estrategia de amedrentamiento y descalificaciones que no prosperarán. Conocer cuál sería su opinión sobre esto que declara. No, porque no puedo. No puedo comentar nada. Ya he hablado bastante sobre ese tema y ahora no puedo hablar. Presidente, usted ha comentado que ha cuestionado el que en secciones anteriores se contrataba a empresas privadas de seguridad para brindar este servicio a dependencias federales, a pesar de que se contaba con organismos como la Policía Federal y demás. Sin embargo, en Compranet está un contrato de una licitación que que presentó Birmex para el resguardo armado de vacunas que lleguen al aeropuerto a sus instalaciones. ¿Usted sabía de esto? ¿Hay algunas dependencias que sí van a hacer esto? ¿O el Servicio de Protección Federal, como usted había dicho, va a ayudar en la seguridad para las dependencias federales? Sí, se va a ir resolviendo. Es que antes todo lo contrataban con policías privadas. Ya lo he dicho en otras ocasiones, lo repito ahora, la misma Secretaría de Gobernación que manejaba la Policía Federal preventiva contrataba servicios privados para la vigilancia de sus instalaciones, porque se volvieron muy famosas unas empresas privadas de protección, de policía privada, muy famosas, y tenían contratos por todos lados. Entonces se desmanteló todo lo que era la seguridad pública, y todos eran contratos particulares. Por eso se creó lo de la Policía Federal para dar servicios, pero todavía va avanzando poco a poco, porque estamos hablando de miles de policías que se contrataban privados. Entonces hay que suplir a todos esos elementos, ir suspendiendo los contratos, y eso es lo que se está haciendo, pero lleva tiempo, es un proceso. Presidente, sobre el mismo tema, en la semana el periódico sacó la nota de que Presidencia de la República había entregado un contrato para el servicio de limpieza. Sí, ahí se lo entregó a una empresa particular por 2.5 millones de pesos. ¿Qué ha pasado con este tema? ¿Va a ser progresivo? Usted había comentado que el outsourcing ya se terminaba en su gobierno. Pues se van a ir terminando todas estas contrataciones. Todo se va a ir terminando de hacer estas contrataciones. Es un proceso también. Es que todo estaba privatizado. Los reclusorios, los servicios de seguridad.
desde luego la educación, la salud, Pemex, Comisión Federal de Electricidad, todo apuntaba a privatizar. El gobierno era un facilitador para la corrupción. No estaba hecho para servir al pueblo. Son muy pocas las obras públicas que no se concesionaban. Se hacían autopistas, pero todas concesionadas. Es hasta ahora que no se están entregando concesiones o se están utilizando los sistemas estos APP, asociaciones públicas privadas, o créditos como los Pidiregas. El Tren Maya es presupuesto público, el Istmo presupuesto público, el aeropuerto presupuesto público, no es deuda. No sé si esto signifique un... es que es, como dice Sara, es una línea delgada. Una línea muy delgada, pero bueno, ya ofrecemos disculpas para atrás los filters. Presidente, y por último, conocer su opinión. Ayer, bueno, pues ya se dieron los servicios funeral para la mujer migrante salvadoreña que fue asesinada en Tulum. Su familia está exigiendo justicia. Hay algunas críticas hacia el gobierno mexicano de que, bueno, pues temen de que no haya justicia en el caso de esta migrante. Pues ya se está procediendo legalmente, ya se sujetó a proceso a los responsables, lo hizo el gobierno de Quintana Roo, se participó en los funerales, en el traslado del cuerpo. Es muy lamentable todo esto que sucedió. Nunca vamos a dejar de ofrecer nuestras condolencias a los familiares, al pueblo salvadoreño. Estuvieron presentes en el traslado autoridades mexicanas de migración, de la Secretaría de Gobernación. De manera personal estuvo a cargo de todo el proceso Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación. Intervino desde luego la Secretaría de Relaciones Exteriores, el DIF, porque hay menores. Y hemos estado ayudando en todo. A ver, la compañera. Gracias, presidente. Sandra Aguilera, de Grupo Larsa Comunicaciones. Presidente, antes que nada quiero agradecerle su apoyo a usted, a Gobernación y al ISSSTE por el apoyo que me dieron ahora que tuve el atentado. A los médicos que salvaron mi vida y a todas las personas que me estuvieron apoyando donando sangre. Gracias, presidente. Por otro lado, presidente, quiero comentarle que ahora que estuvimos en Quintana Roo se acercaron a nosotros personas del ISSSTE de Cancún, donde yo hice una denuncia en la Secretaría de la Función Pública y destituyeron a 3 personas que denuncié. Sin embargo, acaban de instalar a Erika Sánchez, que presume de influyentismo en su gobierno. Quisieran pues justicia y que se investigara así, por favor. Ahora me están hablando de personas solicitando si puede invitar a especialistas de la CFE
a una mañanera para que se informe cómo se integran los recibos de luz, ya que ellos no saben el subsidio y cuánto es lo que tienen que pagar, y como que es muy complicado. La vez que vinieron el representante de la CFE y las personas invitadas, pues sí nos pudieron informar, pero quedaron muchas dudas al respecto. Gracias, presidente. Muy bien, pues lo del ISSSTE lo vamos a indagar, lo que estás planteando del ISSSTE, y le vamos a pedir a un funcionario de la Comisión Federal de Electricidad, si viene, puede ser el lunes próximo, junto con quién es quién en los precios, que nos informe de cómo están las tarifas de luz, cómo se integran los recibos, que se explique sobre eso, si les parece. Sí, gracias, presidente. Creo que eso no es problema, ¿verdad? ¿No? Pues sobre eso, y nos da mucho gusto que estés bien. Gracias, presidente. Gracias. Sí. Presidente. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los compañeros y compañeras. Héctor Tlatepa, de Puntos Suspensivos Radio, Puntos Suspensivos Comunicación. Señor presidente, usted es un demócrata que lucha por la no reelección y el sufragio efectivo, postulado maderista. Usted es fiel al pueblo y vigila puntual de lo que pasa en todo el país y en las elecciones venideras que ya están, y sabrá señalar, sabemos, a los que violenten la ley. Es por eso hacemos una denuncia pública en contra de Víctor Manuel Pinot Juárez, cacique sindical, quien lleva ya 18 años en el poder, 18 años de mandar a Suicobach, que es el colegio de bachilleres en Chiapas. Ha habido muchos profesores que nos han hecho esta denuncia, quieren hacerle saber su desesperación, están cansados, es todo un monopolio ahí, y no hay quien, aunque sabemos que es un asunto local, pero ellos están desesperados, no hay quien los escuche, no hay una autoridad que defienda los intereses de los agremiados, pese a las denuncias que existen de estas arbitrariedades y atraco y cinismo por parte de esta persona. Aunque se sabe que, por ejemplo, las votaciones son o deben ser en secreto, ahí las hacen a mano alzada. Es por ellos que ellos, por medio de este medio de puntos suspensivos, hacen esta denuncia y piden pues la intervención de parte del gobierno federal, que pudieran por lo menos ser escuchados y pudieran ellos presentarles a alguien de su confianza todas las pruebas que ellos tienen de esta denuncia. Muy bien, vamos a pedirle a la maestra Delfina Gómez Álvarez, que ella, que es la secretaria de Educación Pública y que además es muy buena servidora pública, muy buena persona, de muy buenos sentimientos, que ella atienda lo que estás planteando. Sí, ya nada más como paréntesis, ahí también le habíamos hecho anteriormente la petición de ser posible que la misma Secretaría de Educación pudiera recibir alguna comisión de profesores Prioni, que hasta el día de hoy no han recibido algunos aguinaldo, y ahora, por ejemplo, que vino Semana Santa ni vacaciones. Entonces estamos esperando. Sí, usted había dicho que lo podía recibir, pero hasta ahora no ha habido nada. Hoy mismo vemos con Jesús para que les reciba. Muy bien, gracias, señor presidente. También con respecto a los jubilados del servicio exterior, ya habíamos también traído este tema, que pudieran ser atendidos, ya que muchos de ellos siguen recibiendo pues la pensión es muy bajo lo que están recibiendo con respecto a la pensión. Usted nos había comentado que iban a ser atendidos por el secretario del Servicio Exterior para que pudieran checar esto y que pudieran ajustar lo de su pensión, ya que es muy bajo lo que están recibiendo y hasta el día de hoy pues no los han recibido. Entonces nada más recordarles si pueden lo vemos, sí, lo tengo presente, y aquí se planteó de que los iban a atender en la Secretaría de Relaciones. Ok. Y lo van a hacer.
Gracias. A ver, Nuria. Bueno, hola a todas y a todos, soy Nuri Fernández de la Caracola y quería comentar lo siguiente. En el informe de gobierno fue un poco sorprendente la ausencia del tema de la Alianza para la Democracia y de este tema de convertir al gobierno en un guardián del derecho al voto. El fraude electoral, junto con la corrupción y la violencia, fueron los pilares de la tiranía que gobernó aquí. Y el fraude tiene muchísimas formas, pero en este momento tiene una en particular que es esta forma de la violencia, en que la delincuencia organizada presiona a los candidatos y en general a políticos, sobre todo a nivel municipal, y ya ha traído como consecuencia pues muchísimos asesinatos, tanto en la elección pasada como en la preparación de esta elección. Entonces la pregunta sería si el gobierno mantendría su postura de convertirse en un guardián del derecho a un voto libre, que es pues una de las grandes aspiraciones aquí, y si además haría un llamado a la ciudadanía para que la ciudadanía también se convierta, la gente, en guardiana del derecho al voto libre. Esa es la pregunta. Gracias. Sí, desde luego. Eso ya lo hemos manifestado. Vamos a defender la democracia, todos, porque sin democracia no hay justicia, no hay honestidad, no hay Estado de Derecho. Necesitamos la democracia, necesitamos que se termine con el fraude electoral, que se acabe el fraude electoral. Nos ha costado muchísimo el fraude. Recuerden lo que han significado los fraudes. La crisis de México se origina por los fraudes electorales, por la falta de respeto al voto de los ciudadanos. Entonces, sí tenemos todos que cuidar que las elecciones sean limpias, sean libres, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato, que no se repartan migajas, dádivas, despensas. Que desde luego no se rellenen las urnas, que no se falsifiquen las actas. Todo esto que hacían. Nada más que ya no puedo, pues eso sí, hablar de partidos aquí, pero a todos nos importa que haya democracia. Todos los gobernadores firmaron un compromiso en favor de la democracia. Y todos tenemos que ayudar para que haya democracia. Cuidar el uso del dinero, no solo dinero del presupuesto, sino el dinero que pueda tener como origen la delincuencia organizada o la delincuencia de cuello blanco. Y denunciar a la Fiscalía, sea quien sea. Y recordar de que ahora es delito grave del fraude. Y el que hace fraude, el que entrega despensa,
el que compra votos puede ir a la cárcel sin derecho a fianza. Y en eso sí no nos vamos a callar, porque nosotros hemos sido víctimas del fraude electoral. Y le ha costado mucho al pueblo el fraude, muchísimo. Además, han perdido la vida luchadores sociales que han estado a favor de la democracia, luchadores que después de las elecciones fraudulentas empiezan a protestar y los asesinaban. Esa es la historia que no debemos de olvidar. Y yo tengo que estar repitiendo y repitiendo esto por los jóvenes, porque todo esto se ocultó durante el periodo neoliberal. Hubo silencio. La mayoría de los medios de comunicación convencionales guardaron silencio ante el fraude. Es más, apoyaron los fraudes electorales, convalidaron el fraude. Los abajo firmantes, recuerdo que en el 2006 los mismos intelectuales de ahora, todos, firmando de que las elecciones se habían llevado a cabo de manera legal y con limpieza. Los mismos, ahí están. Nunca hablaron sobre los fraudes. Y se hacían pasar por liberales y demócratas. Entonces, ese sí es un tema importantísimo. O sea, que dejen a la gente en libertad, que la gente vote por el candidato, por el partido que quiera, por lo que le dicte su conciencia. Que se acabe la manipulación, que se acabe el fraude electoral. Gracias, presidente. Buenos días. Dalila Escobar, de Tiempo.tv. Pues preguntarle precisamente sobre el asunto de la seguridad para los candidatos ahora en las campañas. Usted había mencionado que les abría la puerta para que pudieran pedir al gobierno federal, al Estado, esta protección. Saber si hubo respuesta, cuántas personas pudieron ya expresar que se sienten amenazados o que de alguna manera ya lo han sido, y si han detectado injerencia por parte del narcotráfico ya en algunos casos. Pues hay un informe diario. Hoy nos informaron sobre este tema. A ver si no tienes la lámina. Eso lo vemos diario. Afortunadamente ayer que comenzaron las campañas no hubo ningún incidente, no hubo violencia. Y esperemos que así se comporte. Pero les vamos a mostrar el seguimiento que se le da diariamente y lo vamos a seguir haciendo. Y va a venir la secretaria de Seguridad a informarles sobre eso, porque es importante. A ver si... Aquí está, mira. Monitoreo del 2 al 4 de abril. De todos los incidentes.
9 estados. Sí. Los que se tiene información, se reportan. Y aquí están los hechos graves. Hechos relevantes y lo preventivo. No veo grave. Pero este seguimiento lo hacemos diario y lo vamos a seguir haciendo y garantizando protección. Y del número de candidatos, o bueno, aspirantes en algunos casos todavía, ¿se han acercado ya Sí. a decir Algunos. más o menos cuántos? No tengo el dato así exacto, pero le vamos a pedir a Rosa Isela que informe sobre esto. Algunos tienen, bueno, sí, van a dar el detalle, pero algunos tienen que ver precisamente con el tema del narcotráfico en estos estados. Sí, y también con otro tipo de amenazas. No solo ese es el narcotráfico, hay otro tipo de amenazas. No todo hay que cargarlo al narcotráfico. Gracias, presidente. Y sobre el tema de las vacunas, preguntarle si han abordado, o a lo mejor ya lo han informado, pero insistir sobre el asunto de cuál sería el efecto, qué periodo tiene de efecto la vacunación, sobre todo por el tema de, pues sabemos, por ejemplo, en el caso de la influenza, cada año es una cuestión que se tiene que estar vacunando. En el caso de COVID-19, ¿cuál es el diagnóstico que se ha hecho en este sentido para saber qué duración pudiera tener el efecto que tenga la vacuna en contra de esta nueva enfermedad? Sobre todo por el tema del tiempo que falta a nivel internacional para los demás sectores de la población que tienen que ser vacunados, y pues precisamente si esto pudiera, lo han analizado, les da tranquilidad el hecho de este periodo y lo que falta todavía por vacunar y la falta todavía de vacunas que estén por llegar al país. Bueno, lo importante es que tenemos garantizado el abasto de las vacunas. Esto es un logro, porque desde hace meses estamos trabajando para adquirir las vacunas, celebrar contratos, hablar con las farmacéuticas, hablar con los gobiernos de otros países, el lograr que se estén produciendo o envasando vacunas en México. Hay 2 vacunas que se están envasando en México, AstraZeneca y CanSino, y ya están produciendo. Se habla de envasado, pero los que saben sostienen que el proceso de envasado y de terminación de las vacunas significa alrededor del 40% de todo el proceso de producción. Y eso se está haciendo en México. Entonces, tenemos vacunas suficientes. Terminando adultos mayores, vamos a vacunar a maestras, a maestros. Nos importa mucho el regreso a clases. Es necesario, porque no podemos dejar a los niños solos enfrente a los televisores o enfrente de las tablas de internet. No, eso debe ser transitorio, porque no se ha analizado el efecto que tiene, pero sin duda no es lo mismo que la escuela y que la educación presencial. Incluso la deserción lo han abordado, sí. Es un asunto que preocupa. Hay problemas de deserción y no solo eso, el que no haya
socialización, el que los niños no puedan reunirse con otros niños, las niñas con otras niñas, niños y niñas. O sea, es que la escuela es el segundo hogar. Lo otro es muy individual, demasiado individual. Y lo que están recibiendo, pero no solo en los contenidos educativos, sino el estar mucho tiempo solos, con una comunicación a través de estos equipos, de estos aparatos. Se requiere de la escuela presencial. Es necesario. Entonces, no nos podemos acostumbrar a estar todo el tiempo así. Entonces, por eso se va a avanzar en la vacunación a maestras y a maestros y se puede hacer, mañana que den el informe, se va a poder constatar cómo ha bajado la pandemia. En semáforo naranja, amarillo, verde, muchos estados, la mayoría de los estados. Entonces ya hay condiciones para el regreso a clases, vacunados los maestros, las maestras, el personal educativo, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas. Y de inmediato empezar a vacunar también por edades a toda la población. Lo que nos da confianza o certeza es que tenemos las vacunas. Y esto nos va a permitir avanzar. Yo sostengo que para este mes terminamos con adultos mayores y ya vamos a poder comenzar a finales del mes, es probable, con las primeras dosis para maestros y maestras y todo lo que es educación. ¿En todo el país? En todo el país, todo el país. Estamos calculando 3 millones de trabajadores de la educación. Puede ser un poco más, menos, dependiendo, porque también ya con la vacunación de 60 y más ya se incluyó algunos trabajadores de la educación. Entonces, estamos en eso, pero mañana sí, sobre todo un poquito se va a hablar. Perdón, un poquito la pregunta tenía que ver también con el asunto de que así como ayer incluso se registró un muy bajo número de fallecimientos por COVID, afortunadamente, también, bueno, pues pudiera haber una especie de repuntes por la cuestión de la Semana Santa, etcétera, y la pregunta también era un poco, y a ver, igual tal vez mañana lo resuelven, o ya lo han mencionado, pero el tema de, por ejemplo, un adulto mayor que ahorita está siendo vacunado, ¿cuánto tiempo le va a durar el efecto de la vacuna? Sí. Es la pregunta. Esa pregunta yo creo que mañana Sí. la va a responder el doctor Hugo López-Gatell, porque tampoco hay mucha información. Estamos todavía en el terreno de lo inédito, no se saben muchas cosas, no se sabe cada cuánto tiempo hay que estarse vacunando. Hay ahora sí que aproximaciones, Se va a conocer. pero exacto todavía, creo yo, no se tienen todos los conocimientos. Los que saben más, desde luego, pues son los especialistas. Por eso mañana
tanto el doctor Alcocer como Hugo pueden explicar sobre esto que me estás preguntando. Y solo un detalle, un poco lo que decía del tema del video, porque a muchos les generó preocupación, muchas personas la incertidumbre de pensar si a ellas les pudo haber pasado. Un poquito por eso, preguntar cómo estarían revisando el tema de los filtros, de la seguridad, para que no pase a lo mejor montajes o a lo mejor gente que tal vez también con dolo pudiera suceder esto. Solo en pues siempre hay vigilancia, pero siempre se actúa de buena fe. Es que los perversos son muy pocos. La gente es buena. Se me critica cuando digo que menciono repetidamente al pueblo bueno. Lo voy a seguir haciendo. Es que el pueblo de México es bueno. Son muy poquitos y tienen que ver con los políticos, con los integrantes de la llamada sociedad política o sociedad civil, las cúpulas, el círculo rojo. Ahí es donde están los más malosos, malos de Malolandia. Ahí hay donde hay que cuidarse. Si se va a una colonia, a un barrio, a un pueblo, a un ejido, a una comunidad, ahí se puede caminar tranquilo, sin problema. Pero por eso tengan cuidado, o sea, cuando tengan que ir a cubrir ustedes, que tienen que ir a trabajar a lugares así muy exquisitos, cuando menos cuiden la cartera, porque están muy mal acostumbrados, les gusta demasiado el dinero, los billullos, o sea, entonces sí hay que tener cuidados, pero se actúa de buena fe. Es que no se puede estar pensando de que todos, ¿no?, van a hacer mal o van a actuar para hacer daño. No. Y esto se tiene que aclarar bien. Se tiene que aclarar bien. Pero yo no me refería de si fue cierto o no fue cierto, ¿no? Se equivocó, lo hizo de mala fe la señora. No, yo lo que quise subrayar es cómo convierten en noticia de 8 columnas un asunto como este. O sea, y es por afectarnos a nosotros. Nada más por eso. Porque los medios, con honrosas excepciones, están en contra de nosotros. Así, de claro. Entonces andan buscando la paja o la podrida. A ver. El primer presidente de la Cuarta Transformación de México, su servidor Carlos Pozos, reportero de Lord Molécula y columnista de la revista Petróleo y Energía. Buenos días a quienes nos ven y a quienes nos escuchan. Antes de iniciar mis preguntas, un dato de mis datos. Aquí tengo una denuncia penal interpuesta el día 15 de marzo del 2018 ante la PGR por supuestos o presuntos delitos de prevaricato, perjurio, administración fraudulenta,
abuso de autoridad, tráfico de influencias, usurpación de funciones, delincuencia organizada y lo que resulte en contra de Carlos Antonio Romero de Champs por violaciones estatutarias graves el 25 de junio de 1993, cuando se elige él como secretario general, con lo cual la reforma energética de Peña Nieto no tiene validez. Si usted gusta, aquí se la entrego a Jesús para su conocimiento. Mi primera pregunta, señor presidente. La Arquidiócesis de México, ayer, domingo 4 de abril, dice que hay un desorden social, reina en el país y hay una creciente violencia y la muerte como principales transgresores en un laberinto que no pareciera tener fin. Basta ver las noticias de la semana pasada del desorden social y del que reina en el país. Esto lo dice la Arquidiócesis de México en su editorial del semanario Desde la Fe. ¿Qué opinión le merece que la jerarquía de la Iglesia tenga esta visión de nuestro país, de un país que para ellos se está deshaciendo? Bueno, yo soy muy respetuoso de las iglesias, siempre lo he sido, y creo que deben ejercer su libertad y manifestarse. Si esa es su opinión, se debe de respetar su punto de vista. Ahí nada más que escuché que no sé si es textual, sí, pero eso que leíste dice, baste ver las noticias, ¿cómo? Sí, dice que solo basta ver las noticias de la semana. Es que ahí está el asunto, sí. Ahí está el detalle, diría el gran actor. Ahí está el detalle. Baste ver las noticias, ¿qué? De la semana. De la semana, pues sí. Si ustedes leen los periódicos de la semana, si esa es la fuente que tienen, pues deben de estar preocupados. Mi segunda pregunta, titular del Poder Ejecutivo Federal. Mientras el jueves 1 de abril el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó los criterios para prohibir propaganda en las mañaneras y no difundir ni logros de gobierno, y todo deberá limitarse a fines informativos, mientras esto sucedía el día 1, la barra del periodismo honrado, congruente, con rigor, así como sus opinólogos que se identifican como oposición de la Cuarta T, que es Joaquín López, José Cárdenas, Ciro Gómez, Carlos Marín, entre otros muchos más, que tienen a la radio, la televisión y la prensa escrita conservadora a su disposición por décadas, utilizan dichos medios para una campaña negra en su contra, como la más reciente de Carlos Loret, que en entrevista a Diego Fernández lo llama usted embaucador, lo llama usted patán, sinvergüenza, enfermo mental, y dice que si refrenda usted conservar la Cámara, va a seguir haciendo brutalidades. O bien el paladín del periodismo en México, ejemplo de honradez, Lodo por sus siglas, lo acusa de una doble moral, en su doble discurso, dice que el gobierno de la Cuarta T ha comenzado a montar sin pudor el utilizar a los medios públicos que preside Genaro Villamil, el montar sin pudor investigaciones periodísticas contra quienes usted señala como sus opositores, y un ejemplo es Canal 11. La pregunta es, presidente, esto no es periodismo, esto es un proyecto político de estos periodistas y que responde a intereses específicos. ¿Se va a seguir permitiendo el que sigan con este proyecto político estas personas? Sí, porque por encima de todo está la libertad.
no se va a censurar a nadie. No somos iguales. Lo único es que vamos a ejercer nuestro derecho de réplica y no vamos a comprar voluntades. Eso es lo único. Pero somos libres, completamente libres. No se puede limitar la libertad de expresión. Por ejemplo, lo que dio a conocer la Iglesia Católica se respeta, como se respeta lo que digan todas las iglesias de todas las denominaciones, evangélicas y los libres pensadores, libertad completa. Nada más la réplica, porque sí es importante el debate. Por ejemplo, esto para los jóvenes, ¿no? Efraín Huerta tenía un poemínimo que dice: a mis maestros de marxismo no los puedo entender. Unos están en la cárcel y otros en el poder. Y una vez Arturo Martínez Natera me platicó de a quién iba dirigido el poemínimo. Dice que su maestro de marxismo, a uno de sus maestros de marxismo que estaba en la cárcel, era José Revuelta, y el otro maestro de marxismo que estaba en el poder era el señor que, en paz descanse, que fue director del Día. Ahora los que nos están viendo nos van a ayudar. Ramírez y Ramírez. Que Efraín Huerta se refería a los dos. A mis maestros de marxismo no los puedo entender. Unos están en la cárcel y otros en el poder. Porque el maestro Ramírez y Ramírez, de ser un hombre de izquierda, fue evolucionando hacia el centro, vamos a decir. Don Julio Scherer una vez me platicó de que estaba cubriendo, creo que la Cámara de Diputados. Él era periodista de la Cámara Parlamentaria, don Julio Scherer, cuando comenzaba. Y entonces vio bajar a este señor Ramírez y Ramírez de un carro lujosísimo, pero además venía sentado atrás. Entonces salió el chofer y le abrió la puerta con un traje impecable. Y dice don Julio que él estaba platicando con un dirigente opositor de otro
carácter verdaderamente opositor, porque acuérdense ustedes de que habían los llamados partidos paleros, que no puedo hablar de eso porque Nombres no. quienes inventaron eso o crearon eso, porque no fue un invento, lo de llamar partidos paleros, ay, nanita, ahora pues no pueden decir lo mismo. Bueno, entonces dice don Julio que le comentó al opositor de aquellos tiempos. ¿Ya vio? Sí, Julio, pero no te extrañes. Este hombre se cansó de ser como era. Es importante la frase, ¿no? Hay quienes se cansan de ser como eran, que claudican, pero hay muchos casos. Acaba de escribir un libro en contra mía Roger Bartra, que era marxista, fue director del periódico El Machete del Partido Comunista. Y le hace una crítica muy fuerte a usted en ese libro. Sí, pero a lo que voy es, se cansó de ser como era y lo cooptó Krause, lo enganchó Krause, pero así de director del Machete, del periódico del Partido Comunista, a Letras Libres de Krause. Lo recuerdo porque yo estaba en la facultad en ese entonces. Él es mayor que yo. Él es como contemporáneo del maestro Semo, de Enrique Semo, y entre los dos hacían una revista muy buena, muy buena, que se llamaba Historia y Sociedad, una revista teórica. Semo, ahí está, y le mando un abrazo. Ese no se cansó de ser como era, sigue siendo consecuente. En cambio, Roger, pues también tiene todo su derecho, ¿no? Cambió de parecer. Entonces la vida es así y no hay que alarmarse y mucho menos censurar. Solo conocer los procesos, porque esto ayuda mucho, es didáctico. Nosotros damos por hecho a veces cosas que los jóvenes no vivieron, porque además fue un tiempo de mucha oscuridad, el neoliberalismo. Querían acabar con la historia. Entonces imagínense cómo estaban las universidades, cómo estaba la enseñanza, qué era lo que predominaba. No eran las ciencias sociales, no había un tronco común sobre humanismo, era estudia para que llegues a ser como los neoliberales exitosos. ¿Qué vas a estar pensando en Morelos? Eso ya pasó, eso ya tiene mucho tiempo.
¿Cómo vas a estar pensando en que se modere la indigencia y la opulencia? No, preocúpate por ti. Y el clasismo a todo lo que daba, y el individualismo, y el racismo, y la discriminación, al grado de que en todo ese periodo neoliberal muchos negaban sus orígenes, su identidad, sus culturas, lo mejor que tienen o lo mejor que puede tener un ser humano. Entonces, nada más comprender que un proceso de cambio lleva aparejado también una revolución de las conciencias, un cambio de mentalidad. No se puede dar así, nada más saber, como decía Martí, buscar el bienestar material, crecimiento económico, Producto Interno Bruto, empleo, salario, es importante, pero no solo el bienestar material, el bienestar del alma se necesita. Entonces, eso hay que irlo diciendo. Finalmente, presidente de México, la mitad del pasivo financiero de Pemex alcanza los 750,000 millones de pesos. Preguntarle, ¿se convertirá en deuda soberana y la otra mitad se apostará por la emisión de petrobonos? Vamos a buscar la forma de que se reduzca el costo del servicio de la deuda de Pemex, porque había la política de dejar a Pemex sin protección. Hacienda se dedicaba a exprimir a Pemex, le quitaban todo. Entonces, ahora no solo se le está apoyando a Pemex, sino está quedando de manifiesto de que Pemex es una empresa del gobierno de la República, que es una empresa del pueblo de México. No se le puede dar el mismo trato a Pemex que a una empresa petrolera extranjera, como era la concepción neoliberal. No se le puede dar el mismo trato a la Comisión Federal de Electricidad que a Iberdrola, como era la concepción que predominaba. Ahora, la Comisión Federal y Pemex se les protege, porque son empresas de la nación, de los mexicanos. Y si me dicen, porque también eso se usó mucho durante el periodo neoliberal, dicen que Pemex es de nosotros, pero ¿yo en qué me beneficio? Yo sí les contesto, Si Pemex sigue siendo de México, sigue siendo de nosotros, ¿en qué te beneficias? En que no vas a pagar más por las gasolinas. ¿En qué te beneficia eso? En que si no aumenta el precio de la gasolina, ese es un ancla para que no haya inflación, para que no tengas carestía, para que tu salario, tu ingreso te alcance, te rinda.
que no se deteriore, porque si hay precios bajos de las gasolinas, tenemos inflación controlada. Y eso significa que el salario, los ingresos te rinden más. No tienes pérdida en tu poder adquisitivo, en tu poder de compra. Además, Pemex es de los mexicanos y eso nos permite tener independencia, tener autonomía, ser un país libre y soberano. Si dependemos por completo de los combustibles, de las gasolinas, del diésel, del gas del extranjero, pues no podríamos resistir ante una amenaza o un bloqueo extranjero. Si nosotros producimos en México lo que consumimos, que es lo que tenemos que buscar siempre, nuestra independencia, ser autosuficientes en la producción de alimentos, ser autosuficientes en la producción de combustibles, producir en México lo que consumimos, porque además lo hecho en México, como se decía antes, está bien hecho. Producir en México significa dar trabajo a los mexicanos. Producir en México significa bienestar para México. Entonces, es lo que se tiene que tomar en cuenta. Vamos, por eso, siempre a apoyar a Pemex. Ahora le estamos bajando los impuestos. Además, es de justicia. Durante décadas, el presupuesto federal, el presupuesto público, dependía de los ingresos que se obtenían por la venta de petróleo al extranjero. El 40% del presupuesto nacional dependía del petróleo, 40%. Pues con ese 40%, con ese presupuesto se hacían carreteras en todos lados, y los hospitales, y las escuelas. Entonces, ¿cómo es que empiezan a destruir a Pemex y se le siga dejando sin apoyo cuando necesitamos rescatar a Pemex y rescatar a la Comisión Federal de Electricidad? Y eso lo hacen en todo el mundo, protegen sus empresas estratégicas. Solo estos insensatos, corruptos, apostaron a destruir a estas dos empresas. Llegaron a decir que se estaba acabando con la gallina de los huevos de oro. Pues sí, porque le estaban retorciendo el pescuezo de manera intencional para que no quedara nada. Pero esto viene de tiempo atrás, también volvemos a la historia. ¿Ustedes creen que todos aplaudieron cuando el general Cárdenas expropió el petróleo? No. Hubo una oposición conservadora
Y la participación de los medios también. Y los medios, claro, porque las empresas petroleras extranjeras eran hasta dueñas de periódicos. Entonces, siempre ha sido así. Lo importante es que podamos resolver nuestras discrepancias, diferencias, de manera pacífica, mediante el diálogo, que haya debate y que haya respeto y que no haya violencia. Que no haya golpes de Estado, porque la derecha, el conservadurismo, cuando sienten que no pueden, yo creo que antes ya las cosas han cambiado, pero son muy violentos. Y por defender privilegios son capaces de cualquier atrocidad. Afortunadamente, en nuestro país el cambio se está dando de manera pacífica, sin violencia. Y eso yo tengo que agradecerlo también a nuestros adversarios, de que no pasan de los artículos o de los comentarios en radio, en televisión. Hagan un ejercicio de una semana de cómo están los medios. Ustedes son profesionales del periodismo. Vean si el periodismo que se tiene es objetivo, es profesional. Si informan con apego a la verdad, hagan un análisis sobre eso. Presidente, finalmente y abusando, ¿podría usted convocar a este espacio al titular Pinchetti de la Fiscalía Especializada para el Delito Electoral para que nos diera los teléfonos, las actividades que se va a hacer en esta jornada electoral? Yo sé que hay una autonomía, pero que pudiera informar a la población a qué teléfono se puede marcar para denunciar o cuáles son las medidas que se van a ver, cuántos ministerios públicos va a haber, en fin, todo ello. Pues eso tiene que ser más en la Fiscalía, no nos corresponde a nosotros, pero eso lo pueden solicitar en la Fiscalía General y ellos pueden informarles de lo que están haciendo para que se haga valer la ley y que se garanticen elecciones limpias y libres. Eso corresponde a la Fiscalía General y a la Fiscalía Electoral. Ellos pueden atender. Bueno, ¿les parece que hasta aquí? Y mañana, porque si no, ahora que no podemos hablar de muchas cosas, mañana. Y tú que estás allá, mira, me levanta el compañero. Sí, por favor. Bueno, que la pasen bien.